añoro mi Santa Cruz de antaño, a mi mente aflora recuerdos felices cuando tus calles. Bueno, nosotros somos estudiantes de la UPSA que se van a encargar de la explicación de la importación de datos a la estación total. Estamos compuestos por los estudiantes Nicolás Cuellar Hurtado, Josué Valdés Quiroga, Santiago Miranda Rodríguez. Para poder explicar un poco mejor lo que es la estación total, vamos a estudiar unos conceptos acerca de este aparato. Como ven, esto viene a ser un aparato electro-óptico, muy distinto a lo que es un teolito convencional, ya que incorpora lo que viene siendo un distensiómetro y un microprocesor a un teolito electrónico. También tiene una pantalla alfanumérica de cristal, lo que nos permite visualizar el menú y poder realizar distintas acciones. También posee una calculadora, un distensiómetro, como bien mencioné antes, que este es como un medidor, como bien indica su nombre, pero puede ser un medidor láser o un medidor de ultrasonido. Depende del modelo y la marca de la estación total. El ultrasonido lo que hace es mandar una señal, una onda sonora, y retorna, y eso nos devuelve un dato. También tiene un traqueador en formato electrónico. El traqueador viene a ser el seguidor de la trayectoria, y este está en formato electrónico, lo cual nos facilita y nos permite utilizar posteriormente en ordenadores o en distintos software, lo cual nos permite aprovechar estos puntos para después un estudio topográfico. La estación total nos permite el cálculo de coordenadas en campo gracias a la medición y a la medida de ángulo, que veremos más adelante, al replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz, y el cálculo de azimuts o rumbo y distancia. El funcionamiento de este dispositivo, la estación total, cuenta con niveles electrónicos, lo cual hace mucho más fácil la tarea de la nivelación, la verticalización y el estacionamiento del equipo, lo cual nos ahorra mucho tiempo a comparación de un teodolito convencional, que es un poco moroso y tardamos un poco más de tiempo, y también nos facilita a nivelar en cualquier tipo de terreno. Los tres ejes también los tiene y sus errores asociados a cada eje, como el de verticalidad, colimación e inclinación. Lo bueno del tracker, es que como es un formato electrónico, esto luego se puede corregir con un software o también con la doble compensación. El instrumento realiza la medición de ángulo a partir de marcas realizadas en discos transparentes, como vemos en la imagen de arriba a la derecha. Tiene dos discos que permite medir los ángulos verticalmente y horizontalmente gracias a la propiedad de rotación de cada disco. Las lecturas de distancia se realizan mediante una onda electromagnética. Como mencioné antes, hay dispositivos que hacen el uso de una onda electromagnética. Algunos dispositivos necesitan un prisma puesto en el punto donde se quiere medir la distancia, pero hay otros modelos más avanzados que no necesitan de un prisma. Las lecturas de distancia se realizan de esta manera, o también de forma por un distensiómetro láser. También permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o un sistema arbitrario. La precisión del equipo. Como es un dispositivo electrónico y tiene muchas propiedades y aplicaciones, y gracias a sus distintos componentes, es un poco más preciso, bueno, no un poco más, sino mucho más preciso que un teodolito convencional, lo cual mejora la toma de medidas de las coordenadas y los puntos, y hace más fácil al ingeniero su trabajo. Si hablamos de medidas de grado en grados sexagesimales, es muy poco, son 10 milésimas. Y si hablamos de distancia, de entre 2 y 5 kilómetros, que es mayormente las distancias que se hacen en estudios topográficos, estamos hablando de un margen de error de milímetros.
que luego se corrigen con el software o con la doble compensación. Para el óptimo desempeño de las estaciones también es muy importante hacerle un justo calibrado y hacerle un mantenimiento cada cierto tiempo, o también hacer el uso del colimador a la hora de su uso del dispositivo. Lo que nosotros vamos a hacer énfasis en la utilización de la importación e exportación es de la marca Leica FlexLine del modelo TS206. Este simulador posee la misma característica que cualquier otra estación total, pero tiene ciertas ventajas gracias a distintos componentes que tiene el dispositivo, y ayuda también a facilitar el ingreso y salida de archivo para un trabajo más eficaz. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene la estación total. Como vemos, tiene en su menú principal tiene 6 opciones o 6 procedimientos en los que podemos llegar a hacer o configurar a nuestro favor. 6 utilidades. A la izquierda, como vemos, están enumeradas en inglés, y a la derecha en español. Aquí podemos ver mejor que Quick Survive es el levantamiento, Proc es los programas, es la programación del aparato, Manage es la gestión, Transfer es la importación y exportación de datos, en los que vamos a hacer mayor énfasis en la explicación sobre la estación total. Settings es la configuración, ahí podemos cambiar, por ejemplo, el lenguaje y otras funciones. Y por último, el número 6, Tools. A estos 6 submenús, a estos 6 pequeños menús en los que podemos cambiar a nuestra comodidad la estación total, podemos hacerlo o seleccionar de distintas formas. Podemos hacer por el teclado alfanumérico o por el botón de navegación. A continuación vamos a ver para qué funciona cada botón que tenemos presente en la estación total Leica FlexLine. Primero tenemos la tecla de navegación, que sirve, como bien su nombre indica, para la navegación sobre el menú, o para preseleccionar cada menú. Si queremos ir a la derecha, apretamos el botón a la derecha, y así con cada lugar a donde queremos preseleccionar o ingresar a cada submenú. La tecla Enter confirma una entrada, y como estamos familiarizados con esta tecla, sirve para entrar a ese menú o confirmar una acción. Las teclas de función son las teclas amarillas que aparecen abajo a la izquierda, que sirven para realizar acciones determinadas que nos muestran en las páginas que podemos realizar. El teclado alfanumérico también sirve para seleccionar o para introducir textos, números o símbolos que nos pueden servir para hacer determinadas acciones o para proceder de una forma. La tecla FNC permite el acceso rápido a diversas funciones de medición. La tecla 1 y 2 de usuario son funciones predeterminadas que nosotros podemos escoger. Un usuario, por ejemplo, puede escoger una función determinada para ese botón, para no hacer todo el proceso que requiere hacer dicha función. El escape, como también estamos familiarizados, igual que la tecla Enter, sirve para salir de una pantalla o de un submenú. Por ejemplo, nosotros entramos a Settings y queremos volver al menú principal, podemos apretar la tecla Escape. Y, como bien sabemos, la tecla FNC permite el acceso rápido. Y también, como vemos, la parte de arriba que está señalada con un círculo, esa tecla es para el cambio de página, que sirve para cambiar las páginas. Si nos encontramos en un menú y tiene varias páginas, nos sirve para avanzar a la siguiente página. Bueno, ahora pasaremos al proceso de importación de datos para el simulador. Primeramente tenemos que escoger la cuarta función, que sería la función de Data Transfer. En esta función nos van a aparecer dos opciones.
La primera de exportar datos y la segunda de importar datos. En esta ocasión solamente vamos a ver importar datos, por lo que seleccionamos F2 para seleccionar esta opción. Una vez seleccionamos esta opción, nos va a aparecer la siguiente ventana, en la que podemos escoger entre fichero simple y backup. Cabe recalcar que al importar una carpeta backup, el archivo de configuración y las listas de códigos del instrumento se sobreescribirán y se eliminarán todos los formatos y trabajos existentes. Solo es posible importar un respaldo si la estructura de la base de datos del instrumento no se ha modificado como consecuencia de una actualización del firmware. Es decir, si el firmware del instrumento ha sido actualizado, puede suceder que no sea posible importar un respaldo creado antes de efectuar la actualización. En tal caso es necesario cargar nuevamente la versión anterior del firmware, guardar los datos en esa versión y cargar nuevamente el nuevo firmware. Luego, si seleccionamos fichero simple, tenemos que tener guardado el archivo en unas carpetas específicas. Es decir, seleccionamos fichero simple y nos va a aparecer una ventana como esta. En este caso ya tenemos el archivo de secciones zanja guardado en esta carpeta. ¿Qué quiere decir? En la carpeta de formats, y esta carpeta está en memoria removible. Ahí se encuentra nuestro archivo de secciones zanja. ¿Y cómo hacemos para guardar este archivo ahí? Tenemos que irnos a mi PC o a este de equipo, a documentos y buscar el archivo de Leica FlexLine. Nos entramos a este archivo y nos entramos a memoria removible, que es la carpeta donde guardamos los archivos. Una vez entremos a memoria removible, podemos observar que hay 5 archivos más. Seleccionamos el archivo formats y dentro de esa carpeta de formats guardamos el archivo de secciones zanja. Por lo que una vez que lo guardemos ahí, vamos a poder buscarlo dentro de la estación Leica. Si no lo guardamos ahí, no va a aparecer. Por lo tanto, tenemos que guardarlo ahí y luego solamente buscarlo dentro de la estación total. En esta ocasión importamos un archivo CSV correspondiente a una lista de coordenadas X, Y, Z precedidas por un punto de referencia. El nombre de nuestro archivo es secciones zanja en el formato bloc de notas y como se puede observar denotamos para cada uno un punto, una coordenada en el noreste, otra coordenada en el norte y otra coordenada en el sur. Este orden se repite para los 336 puntos que vamos a importar. Luego tenemos que definir el nombre del archivo. Como vemos ahí dice secciones zanja y eso se puede realizar de forma directa en caso de que el simulador haya descargado por primera vez el archivo y en caso de que ya haya sido descargado más de una ocasión, pide modificar el nombre. Por lo tanto, esto puede hacerse con el teclado que se tiene a un lado, que contiene letras y números, así que es sencillo modificar el nombre que uno desea. Luego tenemos que configurar los datos para que sean compatibles con la importación ASCII, para lo cual contamos con ciertos parámetros como colocar al inicio, iniciar @link de línea, lo cual permite que los datos sean importados en el orden correcto, delimitar donde dice coma, esto quiere decir que cada una de nuestras coordenadas va a estar separada por una coma, y luego campo de datos que como ya habíamos definido es de un punto, una coordenada X, coordenada Y y coordenada Z para el este, norte y sur, como pone en el ejemplo. Presionamos F4 y el estado de la transferencia se completa. Como pone ahí, transferencia de secciones zanja de 336 puntos ha sido completada con éxito. Luego nos pregunta si queremos seguir transfiriendo más datos, para lo cual el proceso es exactamente el mismo. Ahora, la finalidad de importación de datos para la estación total. La importación de datos o transferencia interna a una estación total nos permite llevar a cabo un levantamiento topográfico
basado en datos obtenidos, ya sean distancias o coordenadas, así como de ángulos u otro tipo de mediciones. Para ello, obviamente, se sigue una serie de pasos que tienen que ver con el montaje de la estación total, es decir, nivelación, instalación del equipo, la selección del archivo de trabajo, es decir, medición, administración de la memoria y configuración de la misma, y finalmente la toma de datos, que incluye el transporte del prisma de un punto a otro con la finalidad de obtener mayor cantidad de coordenadas. Y así como podemos observar la aplicación de la importación de datos a la estación total.